¿Qué harían para tomar una radiografía de abdomen? Ya se para, está así como lo ven, caminando, está. Control radiográfico. ¿Pero qué va a pasar si aumenta el cabello? Claro, el digital es su solución del problema. El problema sería en el analógico. Claro, ¿qué el cabello me va a ayudar a penetrar? ¿Qué voy a provocar radiación secundaria? Aquí ante este espesor, o falso volumen, que yo le llamo, se emplea mayor NAS. Bajar cabello. Y voy a ver de todas maneras niveles hidroaéreos, porque lo que me sucedía en el chinito este que les contaba era que tenía un pómulo sigmoides tremendo. Por eso me salía radiolúcido, me salía todo. Bueno, ¿a dónde va eso? Una desalivación. Pasa, si hay un problema de un cálculo, se va a producir un cólico biliar. ¿No? Cuando comemos una comida grasosa, a nivel del intestino delgado, se libera una hormona que se llama la colecistoquinina. La colecistoquinina lo que hace es contraer la vesícula. Al contraerse la vesícula se expulsa bilis. Esta bilis pasa por el conducto cístico, el hepático, el colédoco y desemboca en la segunda porción del duodeno. Y los alimentos al pasar por ahí son lubricados por la bilis. Va a ser lo más asimilado. Pero si en el trayecto de la presión, de la expulsión de la bilis, existe algo que la impida pasar, como un cálculo, se produce un cólico, ¿no? Un cólico biliar, igual que el renal, en el caso de líquido. Si hay un problema abdominal, va a suceder un aumento de volumen, el paciente puede tener dolor abdominal, estreñimiento, etcétera, el compañero la confía, etcétera, etcétera. Entonces de ahí va con el médico inspecciona, palpa, hace percusión, golpes y denuncia un probable diagnóstico. Pide una radiografía, una ecografía abdominal, puede pedir un análisis de laboratorio, puede pedir una radiografía de abdomen, ¿no? Entonces lo que vamos a ver hoy es anatomía radiográfica de la cavidad abdominal. Y esta era la presencia de un cálculo en el riñón, que también puede producir un cólico renal en este caso. El abdomen. El abdomen está dividido en cuadrantes. Y estos cuadrantes se determinan por líneas imaginarias que se trazan entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis. Tenemos el pubis y la espina ilíaca anterosuperior, su punto medio. Se traza una perpendicular en el lado derecho y el lado izquierdo. Y se trazan dos horizontales, a nivel de la L1 y a nivel de la L5. Entonces ahí tenemos los cuadrantes: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. El abdomen es una gran cavidad, ¿no?, que va desde los diafragmas hasta la pelvis menor. En ella vamos a encontrar estructuras óseas y estructuras musculares. El peritoneo es una serosa que va a tener dos hojas: la parietal, que va a tapizar la cara profunda de la cavidad abdominal, y la visceral, que va a tapizar la cara superficial de las vísceras abdominales. El peritoneo en el hombre está cerrado. En la mujer se abre a nivel de las trompas del falopio, ¿no? Eso explica que si existe una infección ginecológica, si no es tratada, puede llevar a una peritonitis, ¿no? Sistemática de exploración radiográfica del abdomen. Esta es una proyección frontal, posición. Cúbito, ya, supino dorsal. ¿Qué busca? Buscar calcificaciones, litiasis y análisis de los contornos de masas abdominales. Quiere decir que si yo voy a evaluar un tumor, no lo voy a tomar en infestación, porque el tumor se va a caer hacia abajo y me va a dar una falsa localización. Entonces toda presencia de masa tumoral, toda presencia de cálculo se debe realizar
en esa posición, el cúbito dorsal. Las de pie. Las de pie en el abdomen, sea dorsal, sea ventral, persiguen objetivizar movimientos de líquidos y gases, obstrucciones, ¿no? Niveles hidroaéreos. Las laterales, esto se llama posición de cúbito lateral. Localizar calcificaciones, condensaciones y tumoración. Un tumor de célula frontal de cúbito dorsal se debe tomar una de cúbito lateral. La posición es de cúbito supino y el área de radiaciones incide de manera horizontal. Esta reemplaza a las posiciones de pie cuando el paciente no puede pararse. Cuando el paciente no puede pararse y hay que objetivizar niveles hidroaéreos, como es una obstrucción intestinal, por ejemplo, como es un neumoperitoneo, por ejemplo, y el paciente no puede pararse, ¿por qué? Porque tiene una fractura de pelvis, de fémur, etc., no puede pararse, se toman así, ¿no? Evidenciar niveles hidroaéreos. Esta es otra. ¿Cómo se llama esa? El sector está así. ¿Cómo se llama la proyección? La proyección, ¿cómo se llama? Es una frontal de abdomen, AP, en posición de cúbito lateral, ¿no? El rayo va horizontal, va así, y acá está el receptor de imagen. Eso también objetiviza niveles hidroaéreos. Esto es siempre y cuando el paciente pueda moverse, es decir, de la camilla. Muchos están acostumbrados a ver un abdomen simple así, claro, parado, ¿no? Así. Si yo lo hago ver de manera tangencial, no se va a ver todo esto, ¿no? Entonces a veces se toma así. Se coloca al paciente en el cúbito lateral unos 10 minutos para que el aire ascienda a la parte superior y se evalúe. El abdomen, al igual que los pulmones, se evalúa el continente y el contenido. El continente va cerrado por todo el aparato óseo articular. ¿Quiénes se proyectan? Arriba están las vértebras dorso-lumbares y las costillas flotantes. Hacia abajo tenemos la pelvis ósea, el hueso sacro y parte del coxis. En el contenido, ahí está el contenido, tenemos hacia arriba los diafragmas. Vamos, los diafragmas. Tenemos también el músculo psoas, el esqueleto, el músculo psoas. El músculo psoas se proyecta de manera oblicua, va desde la dorsal 12 hasta la fosa ilíaca. Músculo psoas. En semiología, algo está en el abdomen, me dicen, ¿no? Sí. En semiología les han dicho algo de que algunas veces no se ve el músculo psoas. ¿Eso es un indicativo de algo? ¿Indica algo? La no presencia del músculo psoas. Bueno. Acá, por ejemplo, sí vemos el músculo psoas, ¿no? No presente significa algo. No, es un músculo. Esto sí, las paredes laterales del abdomen está dada por la pared muscular properitoneal o extraperitoneal. Esta de acá es la grasa properitoneal o extraperitoneal, importante en un proceso infeccioso generalizado que comprometa el abdomen. El borramiento de esto indica eso. Entonces, ¿qué quiere decir? En una radiografía de abdomen, en un paciente séptico, un paciente que tenga un problema infeccioso abdominal, debe verse la grasa properitoneal o extraperitoneal, debe observarse. A veces se penetra de tal manera que esto se borra, se penetra, se sobreexpone, ¿no? En el contenido empezamos con las vísceras retroperitoneales. De las vísceras retroperitoneales lo que se observa es la zona renal. Se proyecta a nivel de L12 y L3. Sabemos que la zona renal derecha es más baja que
en la izquierda por la capacidad hepática. Acá está. Esta, por ejemplo, tendría mucho, ¿cómo se llama? En radiografía se llama ruido, pero en la fotografía, acá yo quise ennegrecerla con la computadora y me salió así. Acá está la zona renal. La zona renal se observa gracias a que el riñón está cubierto por una grasa perirrenal. Y aquí hay, ¿qué hay dentro del riñón? ¿Qué líquido corporal hay? Orina y sangre. Entonces, por eso se puede observar la zona renal. No quiere decir que siempre veamos la zona renal, algunas veces no se observa. Ahí, por ejemplo. Ahí está la zona renal. Este del lado derecho, del lado izquierdo si no lo veo. Veo el polo superior y el polo inferior. Y acá ya no lo veo muy bien. Ahí está. 1 y 2. Zona renal. La vejiga. Los uretes no se ven en el abdomen simple. La vejiga sí se puede observar. Se llama sombra vesical. No se llama vejiga, se llama sombra vesical. En el hombre, perdón, ¿es hombre o mujer? ¿Ok? Es redondeada, ¿no? Y se ve gracias a la presencia de orina que hay rodeando la grasa perivesical. Se ve la sombra vesical. A veces no se ve porque no hay orina. En el caso de la mujer, el borde superior, que se llama techo vesical, tiene una depresión. Una depresión, no es redondeada, sino tiene una depresión. Y esa depresión lo da el útero. Eso es normal de observar. En la sombra vesical podemos ver la sombra vesical y su techo, o su borde superior, comprimida por la presencia, la compresión que le hace el útero. La sombra hepática, el hígado. Vamos a las vísceras intraperenniales. El hígado se ubica debajo del, la sombra hepática se ubica debajo del diafragma derecho. Esta es la sombra hepática. Allá también. El vaso. El vaso generalmente se puede observar en pacientes de un espesor mayor, obesas, y se ubica debajo del diafragma izquierdo. Este de acá es el vaso. Aquí. Acá está una sombra más o menos radiopaca, tenuemente radiopaca. No siempre se observa. En pacientes de contextura gruesa, en pacientes obesos, sí se puede observar el vaso. El estómago. El estómago lo vamos a poder observar siempre y cuando haya aire dentro de ella. Cuando está en decúbito, el estómago adopta la forma de una hamaca, una jota ensanchada. Este es el cuerpo del estómago. Pero cuando está de pie, este es el estómago, cuando está en decúbito, echada, pero cuando está de pie, el aire se ubica en la cámara aérea del estómago. Esa es la cámara aérea del estómago. Muy bien. ¿Ya? Entonces el aire que está dentro del estómago lo vamos a observar en la zona de epigastrio, parte de epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo, y tiene la forma de una hamaca, o pónganle la forma de un 8 alargado ahí. Esto es el estómago, el decúbito, y este es el estómago que se va con gravedad hacia la parte superior, lo que es el fondo gástrico o la cámara aérea del estómago. Las otras vísceras, el intestino delgado normalmente no debe verse. El intestino delgado, no, si se ve, si se ve, es patológico. El intestino grueso se puede ver ciertas zonas llenas de aire. Por ejemplo, aquí tenemos sigmoides distal, parte del sigmoide distal, aquí en Cristo ilíaca, sigmoide proximal, este es el colon descendente. Este es el ángulo esplénico, parte del colon transverso aquí, ángulo hepático, y esto es aire en el estómago. Esta es sombra hepática, ¿no? ¿Y a qué pueden decir esta radiografía de los? A ver.
Imagen en pila de monedas, de acá. Vean, de acá. Esto es aire en intestino delgado. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahí? En ese paciente tengo que tomarle parado para ver niveles ciloaéreos. Esto está en decúbito. Por eso se ve así esas imágenes. Voy a hacer un examen de urología excretoria, voy a hacer un examen contrastado, urología simple. Al paciente lo veo abandonado. ¿Le tomo la radiografía? No, acá hay algo, hay que tomarle parado. No se puede parar una transferencia para ver niveles ciloaéreos. Y encontramos todo eso. El interno está conmigo, el alumno está conmigo. Yo le digo, yo no soy mago, ya estoy viendo lo que hay. Al residente también que está a mi lado le estoy diciendo, esto vamos a encontrar. Bueno, la experiencia no, ya tal vez la curiosidad de ver una imagen rápidamente y ver qué proyección tengo que hacer. Entonces, en este caso, hay una obstrucción, hay acá en el intestino delgado y hay que tomarle una de pie para demostrar los niveles ciloaéreos. Si no se puede, una horizontal en el punto dorsal. Igual acá. ¿Esto cómo se llama? ¿Dónde está? No me diga que está en la ropa. ¿Dónde está? Falta la lateral. Sí, está bien, ya. No tengo la lateral, pero ¿dónde está ahí en esa? Así dice, ¿no? En lo que se ve. ¿Dónde está? En lo que se ve. Porque si yo debería ver la lateral para ver si está dentro de la abdomen. No, ¿dónde está ahí? ¿Y esa proyección dónde está? ¿Está en el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿Qué? La sonda hepática está acá. Está a nivel de, a ver, flotante, ¿no? 1. Hipocondrio izquierdo, eje medio clavicular, la intersección del eje medio clavicular y el hipocondrio izquierdo, ese nivel está por debajo de la flotante, a la altura de la flotante. Esta es una radiografía del abdomen en el cúbito dorsal. ¿Qué es esto? El problema es que esa moneda tiene puntitos negros ahí adentro, tiene puntitos ahí. Lo que pasa es que eran botones. No debe suceder. Radiografía de abdomen de pie. Normalmente debo ver esto, que es la cámara aérea del estómago, pero lo que no debo ver es esto, son niveles aéreos. ¿Cómo reconozco un abdomen simple de pie? Con la cámara aérea del estómago. Esta también es de pie. Cámara aérea del estómago. Cámara aérea del estómago. Esta es una radiografía que se ha tomado. ¿En qué posición? ¿De cúbito o de pie? De pie, porque hay niveles. Entonces, así como se evalúan los niveles ciloaéreos de pie, el aire dentro del peritoneo se llama neumoperitoneo y se ubica debajo de la cúpula diafragmática o del diafragma. Este es el neumoperitoneo. Entonces, para descartar un neumoperitoneo se toman radiografías de pie, porque el aire asciende a la parte más alta, debajo del diafragma. Ya lo ven, imágenes en ninguna acá. Un neumoperitoneo. ¿Ven el neumoperitoneo? Ese es el neumoperitoneo. Fístulas, a veces cuando se mete el aire a las vías biliares, acá se ve el punto colédoco, los hepáticos, etc. Esto se llama aerobilia.
radiografía de abdomen simple de cúbito. Músculo psoas. Músculo psoas. Materia fecal, gases. Esta es una de cúbito dorsal. Se ve el sacro y se ve la cavidad pelviana. El cúbito dorsal también. La lateral. Esta ya ven, lo voy a presentar. A ver. Ya la puse, pues ya la puse. Ahí se ve una radiopacidad en el hipocondrio derecho. Entonces en el hipocondrio derecho puede haber un cálculo, puede ser renal o puede ser biliar. Entonces para saber si un cálculo es renal o biliar, sobre todo en el lado derecho, porque en el lado izquierdo no hay vesícula, ¿no? O sea, entonces el problema es si hay un cálculo en el lado derecho, puede ser biliar o puede ser renal, si está en esa posición. Entonces, ¿cómo descartar esto? Tomando una lateral. Si la radiopacidad se proyecta por delante del cuerpo vertebral, es biliar. Si se proyecta hacia el cuerpo y hacia atrás, es renal. ¿Ya? Para saber si es retroperitoneal o intraperitoneal. No. Si es biliar, está por delante del cuerpo vertebral, pero si está sobre el cuerpo, es renal. Estos son cálculos coraliformes, es renal. Entonces, para la de abdomen se cae presencia de gases, un artefacto, ¿no? Se ha pasado ese artefacto, cuchillas, cálculo. Esta es una radiografía en decúbito dorsal, el cuerpo del estómago, y esta es una radiografía en ventral. ¿Por qué digo en dorsal y en ventral? En dorsal el sacro no tapa la cavidad pelviana. En cambio en ventral el sacro se magnifica y me tapa toda la cavidad pelviana. Aparte las crestas ilíacas asemejan alas de mariposa cuando está en ventral. De pie ventral o de cúbito ventral a esta forma. Este es el cúbito dorsal. El cúbito dorsal. ¿Qué ven ahí? En una misma radiografía tomaron una radiografía de pulmones y no la mandaron a revelar. Usando esa misma tomaron un abdomen. Miren esta radiografía. Esto es una imagen indicativa para yo saber si la radiografía se ha tomado en el cúbito dorsal o se ha tomado en ventral. En dorsal, el sacro, bueno ya, comparativa, el sacro no me tapa la cavidad pelviana, ocupa su posición real, porque el sacro es posterior, ¿no? Va a estar más cerca, la otra imagen me va a dar una imagen real. Pero cuando está en ventral, el sacro ocupa y se magnifica y me achica la cavidad pelviana. Pues esto es dorsal, una forma de reconocer que esto es dorsal y esto es ventral. ¿Ya? Dorsal y ventral. El sacro se magnifica. ¿Ya? Es una forma de reconocer. De pie dorsal, de pie ventral, o de cúbito dorsal o de cúbito ventral.